¿verdad? El privilegio que Él nos ha dado para estar aquí presente en la casa de nuestro Señor, y le doy gracias a nuestro Dios de poder compartir aquí en Río Abajo de la Iglesia del Señor y ver mis hermanos en Cristo aquí en la ciudad de Panamá, ¿verdad? Y qué bueno es estar aquí para compartir lo que a mí me fascina. A mí me fascina hablar de Dios. Amén. Amén. Porque Él es bueno, Él ha hecho muchas cosas para mí y realmente es grandioso ser cristiano. ¿Cuándo lo saben? Amén. Ser miembro de la iglesia de nuestro Dios. Iglesia de Cristo, ¿verdad? Cuando me preguntan qué tú eres, yo simplemente le digo, yo soy cristiano. Pero ¿qué clase de cristiano es? Yo soy cristiano. Pero específico, hable más acerca de la doctrina, y ahí le voy hablando acerca de la doctrina de Cristo. Amén. Y tenemos que conocer realmente que como cristianos, ¿verdad? Miembros de la iglesia del Señor, reconocer lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron su Biblia esta noche? Amén. Levántalo para ver. Amén, amén, amén. Porque vamos a hablar de la Biblia, ¿eso está bien? Amén. Vamos a hablar de lo que dice la Biblia. Hermanos, vamos a orar para que el Señor tome control de esta palabra y para que nos guíe. Padre amado, santo eres, Señor. Ante ti, Señor, nos humillamos, Padre de la gloria, para que podamos compartir con nuestros queridos hermanos la palabra de nuestro Dios y traer, Padre de la gloria, a memoria lo que tú nos has enseñado. Bendice, Señor, esta gran congregación en Río Abajo, la iglesia del Señor, todos los siervos, las siervas, Padre de la gloria. Continúa, Señor, trabajando, Señor, con los líderes. Continúa, Padre de la gloria, abriendo puertas para salvar almas, Padre de la gloria, y enseñar la doctrina de Cristo. Anímanos, Padre de la gloria, y especialmente, Padre de la gloria, ayúdanos, Señor, a poder también ser parte de esa, animar a tu pueblo en esta noche, avivarlo con tu palabra, Padre de la gloria, y te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos ayudes, Padre de la gloria, a ser ese instrumento, Señor, de bendición y de edificación a tu pueblo. Es en el nombre de Cristo oramos y le pedimos esto. Amén. Amén. Iglesia, yo quiero que por estos momentos nos enfoquemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Compartir una palabra desde el Señor del Antiguo Testamento, donde podemos buscar a 2 de Samuel, capítulo 23. 2 de Samuel, capítulo 23. Queremos enfocarnos en el versículo 13. Versículo 13. Si lo quieren, digan amén. Amén. La Biblia dice, 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 13. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vieron el tiempo de siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua
agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. ¿Eso está en su Biblia? Amén. Amén. Quiero mirar como tema, porque el varón Wilfredo me dio nada más, ponle picante, no me dio nada tema específico, pero yo creo que yo tengo un poquito ahí que trae conmigo del hermano Pablo, picante de la palabra de Dios. Amén. Amén. El deseo de un rey. Es importante, iglesia, que saber que cuando alguien tiene la palabra y alguien da un mandato, dependiendo de quién viene, es interesante saber que es un deber de aquellos que están escuchando ese deseo o ese mandato, cumplirla, porque no es cualquier persona que está hablando, sino el rey. Y aquí vemos, iglesia, que el rey David tenía un deseo, no era un mandato. Pero sabemos, iglesia, que cuando vemos esta situación de David es algo distinto a nuestros días. Pero hay algo aquí que podemos recibir como miembros de la iglesia de Cristo. Hay una bendición grande en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, acerca de estos relatos. ¿Hay alguien aquí? Es un decir mío. Ciertamente David se encontraba mirando su tierra natal. David solamente como alguien que hablaba en voz alta dijo: oh, yo quisiera que alguien me trayera un poquito de agua del pozo de Belén. Sabemos, iglesia, cuando miramos y nos transportamos al tiempo de David, vemos, iglesia, a un hombre cansado, un hombre de repente en medio de dos o tres distintas guerras o batallas. David, conflictos. Pero alrededor de él tenía hombres que eran valientes. ¿Cuántos son valientes para Cristo? Amén. Y cuando vemos, iglesia, vemos, iglesia, algo importante. Estos hombres que se entregan su vida, entrando al asunto aquí, iglesia, hombres valientes. Hombres que entregan su vida solamente porque el rey tenía sed. Pero yo quiero decirle algo, iglesia, que hay un detalle, iglesia, donde había agua, era necesario entender algo, porque los filisteos eran enemigos siempre en Israel. No era un lugar, iglesia, donde ellos podían ir como a un mall a conseguir agua de una fuente y recibir ese agua y regresar caminando como si nada. No, era algo que dice la palabra de Dios que demandaba un poco de peligro, porque la Biblia nos dice, versículo 17: lejos de mí, oh Jehová, que yo haga esto. David no quiso beber, y él dice: he de beber yo de la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Así que había un peligro.
porque no era un lugar, un campo de juego donde ellos iban a buscar este agua. Hay alguien aquí. Y no era cualquier lugar. Pero hay unos puntos que quiero mostrar a la iglesia que sea de bendición en este relato. Cuando la Biblia menciona en este capítulo, como últimas palabras de David, en versículo 1 al 4, vemos, iglesia, que David habla y el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Y su palabra ha estado en mi lengua. Es importante, iglesia, que siempre tengamos la palabra de Dios en nuestra lengua. Y no solamente eso, David dice que su palabra ha estado en mi lengua. Y el Dios de Israel ha dicho y habló la roca de Israel. Quien gobierne, que gobierne en el temor de Dios, habrá justo que gobierne entre los hombres. Hace la pregunta, ¿habrá justo? Y vemos, iglesia, que la Biblia relata y dice en versículo 5, gracias, cielo, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenó en todas las cosas y será guardado, dice David, aunque todavía no haya Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Aunque no haga florecer, yo sé que Dios va a cumplir, aunque no lo podemos ver, porque es el deseo de Él como rey o como siervo del Señor. Es un hombre y Él podía tener, y Él tenía deseos como hombre, pero los deseos de nosotros tienen que ir en armonía con los deseos de Dios. Hay alguien aquí, y no solamente eso, para que se cumpla. Y le quiero decir, iglesia, que estos hombres, a solamente escuchar la voz de David, ¿qué hicieron? Ellos actuaron juntos. Hay algo importante ahí para cumplir los deseos de su rey. El beber de agua del pozo de Belén. Ellos actuaron juntos. Y quiero decir, iglesia, que la iglesia, para cumplir los deseos de nuestro rey, el rey de reyes, Jesús, debemos de siempre caminar y actuar en unidad. Amén. Juntos. Hay alguien que me está escuchando esta noche. Juntos como iglesia, porque es importante notar algo que el mismo Salmos nos dice. Salmo 133 y versículo 1. Salmo 133 y versículo 1. ¿Qué dice hermano José? Cualquiera de los dos José. ¿Qué dice la Biblia? Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos. Estos tres actuaron juntos en armonía para así lograr, porque la palabra de Dios dice, versículo 13, 14, entonces David estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de filisteos. Antes que llegue ahí, donde el versículo 16 dice que estos valientes irrumpieron. ¿Saben qué era una guarnición? Es un lugar donde el enemigo reposaba
y habían tomado para sí con la intención de defenderlo. Una multitud de ellos habían tomado el lugar de Belén, la ciudad donde había crecido David. Belén es importante en la Biblia, ¿cuándo lo saben? Belén toma una gran historia en la vida de aquellos soldados que caminaron la tierra en esos tiempos. Los soldados de la fuerza celestial, los soldados que batallaban diariamente contra el enemigo. Hay algo importante de Belén, pues yo quiero que sepamos algo, iglesia. Estos filisteos estaban dispuestos a todo y a defender su lugar, el lugar donde estaban. Y el enemigo a veces penetra para tomar su posición a veces en nuestra vida. Y a veces, iglesia, si nosotros no sabemos cómo ser soldados de batalla o preparados para pelear contra el enemigo, la fuerza del enemigo, iglesia, vamos a quedarnos pensando en vez de actuar. Hay alguien que le está escuchando. Amén. Y a veces no pueda ganar si no estamos vestidos y preparados para defender el evangelio. Hay algunos que no conocemos bien, iglesia, cómo mueve o cómo maquina a veces el enemigo. Y tenemos que saber, iglesia, que el enemigo se disfraza. Pero a veces, y cuando hablamos de este enemigo de los filisteos, vemos, iglesia, que David menciona, versículo 15, David dijo, o con vehemencia, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los tres, ¿qué hicieron? Se pusieron a debatir, se pusieron a discutir. ¿Dice la Biblia eso? Ellos se pusieron a pensar, llamaron una reunión. No dice eso, ¿ah? No, dice la palabra de Dios que estos que hicieron, iglesia, la palabra señala que irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron el agua del pozo. Irrumpieron. Iglesia, llega el tiempo que nosotros debemos también ser valientes y fundir nuestros deseos con los deseos de nuestro Dios. Vemos que David solamente tenía que expresar el deseo, siendo el hombre. Pero cuando fundimos, iglesia, nuestros deseos, yo estoy hablando de unir nuestros conceptos igual con los conceptos de Dios. Los intereses de Dios deben ser como los intereses para nosotros. ¿Cuándo lo saben? Construir dentro de esa vida cristiana una vida, iglesia, de entrega. Porque estos hombres entregaron su vida. Ellos estaban dispuestos a morir. Ellos estaban dispuestos, no les importaba, no les interesaba el peligro. Ellos se rindieron al deseo de su rey. Cuando se rinden al deseo de Cristo, cuando se rinden, iglesia, yo digo que es tiempo, iglesia, que Cristo forme parte de nuestra vida, que solamente a Él hablar en su palabra y los cristianos de nosotros nos pongamos en marcha para hacer su voluntad. Es tiempo, iglesia, que los líderes de la iglesia del Señor tomemos la rienda como debe ser y pongamos el evangelio y prediquemos la palabra de Dios y que Panamá sepa de la iglesia de Cristo. Amén. Sí, y hablemos de Él con poder, hablemos de la iglesia del Señor con gozo. Cuando lo saben,
en la iglesia con diligencia. Es tiempo, porque hay almas que tenemos que rescatar para la obra de Dios. Hay almas, iglesia, muchas almas confundidas. Hay mucha gente que no conoce de la iglesia del Señor. Y yo quiero avivar ese don, ese fuego, como dice Pablo, que está dentro de ti. Porque el momento que fuiste bautizado, iglesia, tú tienes el poder para operar como un soldado guerrero de Cristo. Amén. Créeme que sí. No hay como el poder del Espíritu Santo. No hay, iglesia. Ellos actuaron con diligencia, estos hombres. Y me llama la atención eso, porque la palabra de Dios dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice que ellos actuaron con diligencia. Ellos actuaron rápidamente. A veces, iglesia, nos ponemos a pensar mucho. A veces nos podemos a debatir mucho entre nosotros en vez de actuar para la causa de Cristo. Dice segunda de Pedro 1:5, ¿qué dice? Manosé, segunda de Pedro 1:5. Nosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Poniendo qué? Diligencia. Toda diligencia. Ajá. Por esto mismo. Por esto mismo. Añadir. ¿Qué dice? Resta. Añadir. No habla de añadir, dividir. Añadir. Oye, que yo no lo veo bien. Dice añadir. Añadir a vuestra fe. Añadir a vuestra fe. ¿Qué tenemos que añadir? Virtud. Virtud. A la virtud, conocimiento. ¿A la virtud qué? Conocimiento. Conocimiento. Amén. Conocimiento. Cuando hablo, tengo que hablar como dice la Biblia. Amén. 1 Pedro 4:11. ¿Qué dice la palabra de Dios? 1 Pedro 4:11. 1 Pedro 4:11. Si vamos a invadir, entrar en el campamento de los filisteos, arrebatar lo que es de nosotros, tenemos que saber cómo hablar, cómo defender el evangelio. Y 1 Pedro 4:11. ¿Qué dice Pedro? Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Hable conforme a lo que dice Dios. A lo que dice Dios. Álvaro Alvarado. Dios. A lo que dice Dios. ¿Qué dice la palabra? Si alguno ministra. Ministre conforme al poder que ministre. No te diga que tienes el poder para guerrear, pelear, porque Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de temor, sino de poder. Dile que está a tu lado, tú tienes el poder. Tienes el poder. Pero no vaya para cementerio pensando que yo, el hermano Aurelio de Colombino de Dios, que tú tienes el poder y ahora tú quieres levantar muertos. No, ese poder no. No, ese poder no. Por eso lo dieron a los apóstoles. Tú tienes el poder de actuar como Cristo, en este término, de predicar el evangelio, de amar la palabra, amar la voluntad de Dios y siempre honrar a Dios. No importa cómo se vean las cosas, siempre, porque para ellos, estos valientes, no les interesó cómo se viera la situación. Ellos rompieron. ¿Cuántos están aquí, iglesia? Amén. Dispuestos a pelear para Cristo. Y si uno va a hablar, si la persona va a hablar, dice Pedro que hable conforme a la palabra. Si pelean contigo, varón, siervas, que peleen con lo que dice la palabra, no con lo que dice Aurelio. Dile palabra de Dios. Será poderosa palabra, porque dentro de la palabra de Dios está el poder. Romanos capítulo 1, como estoy caminando por ahí, yo voy a recoger otra fruta, por ahí mismo, por esta misma avenida. Romanos capítulo 1, versículo 16, 17. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 1, versículos 16 y 17.
predicado, cuando tú has enseñado, cuando tú has hablado de eso que tiene poder, déjalo tranquilo, ponlo en la mano de Dios, porque eso solito hará el trabajo. ¿Cuándo lo saben? Hará el trabajo, porque es poder de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? A todo aquel que cree. Todo, ahí está el detalle. Todo el que cree, para ellos, para nosotros, debe ser el evangelio, la palabra de Dios, poder de Dios. Al judío primeramente y también al griego. Ajá, ¿y qué más dice el versículo 17? Porque en el evangelio la justicia de Dios En el evangelio, la justicia de Dios se revela por Se- fe y para fe. se revela. O sea, Dios da a conocer dentro de su palabra su poder. Él da a conocer el plan de salvación. Él da a conocer su voluntad dentro de la palabra. Y no creas, iglesia, hoy en día, que lo que dice el mundo. El mundo quiere decirte a ti que Dios le habló, que Dios vino en forma de una voz especial cuando ellos estaban en el río Chagre, o ellos estaban allá en Decameron, caminando solo por la playa, que ellos escucharon, no Señor, eso no es lo que tú estás escuchando. De repente fue otra voz, no era la voz de Dios. No era la voz de Dios. No, porque la palabra de Dios, como Dios nos habla hoy en día, dice la palabra del Señor. Vamos para la Biblia. Porque tenemos que ser valientes y pelear contra los que están enseñando falsa doctrina. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué más dice? Como está escrito, Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. el justo. ¿Por qué? Por la fe vivirá, porque tiene que creer. Algo que tiene que creer. Vamos para la palabra de Dios. Ajá, porque Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1, versículo 1 y 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hebreos 1, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Hebreos 1. Hebreos no debía ser tan... Dios está hablando Ajá. Dios hablando. muchas veces, De de manera en otro tiempo, en otro tiempo. No en este tiempo, en otro tiempo. ¿Cómo habló? a los padres, Habló directamente a los padres por los profetas. por los profetas. En Ajá. estos postreros días, ¿Qué días? en estos postreros días, En estos postreros días, en estos tiempos, pues. Ajá. nos ha hablado por el Hijo, ¿Con cómo? por el Hijo. Entonces, yo no puedo esperar una voz en el mar que me hable. No. Ahí dice algo. Tú tienes que recibir lo que dice. ¿Cuándo lo sabes? Amén. ¿Cómo lo dice? Yo te digo que hay $1,000 en Colón para una piedra. Pues yo tengo que especificar dónde es Colón y cuál piedra. Ahora yo te digo, hay $1,000 en Colón para la piedra que está enfrente de la iglesia. Nadie salga corriendo para allá, porque ahora mismo yo solamente una. Varón, tú no vas a encontrarlo. Si es verdad a lo que yo estoy diciendo, tú no puedes buscarlo aquí en una piedra acá, porque yo te dije en Colón. Tú puedes buscar todas las piedras que tú quieras acá, pero no lo vas a encontrar porque estás en Colón. Así es, sencillo como eso. Entonces, ¿cómo Dios nos habla? Hebreos 10, versículo 7. Hebreos 10, versículo 7. Hebreos 10, versículo 7. ¿Qué dice la palabra? Entonces dije, He aquí que vengo, vengo como, oh Dios, Dios, para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. como en el rollo del libro, ¿Cómo que? como el rollo del libro, Como el rollo del libro. está escrito de mí. Dios habla por lo que está escrito. Él viene como el rollo del libro. No una voz en el medio del desierto ahora, en estos tiempos. Pero Él viene por medio como lo que dice el Señor. Si tú quieres oír la voz de Dios, tienes que mirar la Biblia. Lo que está escrito. Amén. Amén. La orden de Dios, los deseos de Dios están escritos para que aquel que quiere ser salvo, para aquel que quiere alimentarse, para aquel que
camino, tienen que buscar la dirección en la palabra de Dios. Estos hombres, iglesia, era suficiente solamente el deseo. Solamente el deseo. Actuaron con diligencia. Por eso que Pablo le dijo al evangelista, el predicador Timoteo, en 2 de Timoteo 2 y versículo 15. 2 de Timoteo 2 y versículo 15. Procurar con diligencia. ¿Cómo? Con diligencia. Presentarte a quién? A Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, no cualquier palabra, por la palabra de verdad. Tenemos que saber cómo usarla, porque a veces tenemos la palabra, pero no sabemos cómo usarla, y tenemos que procurar, iglesia, ¿qué cosa? Con diligencia, presentarnos aprobados, porque a veces hay miembros que quieren hablar, pero no están aprobados por Dios. Se me pusieron en silencio. Hay miembros que dejan congregaciones, y dejan en congregaciones, iglesia, no en unidad, no en armonía, dejan la congregación, iglesia, y en pecado, pero quieren ir a adorar a Dios en otro lugar, y no están en... Hay alguien aquí que me está escuchando. Entonces, iglesia, tenemos que ser valientes y hacerlo como dice Dios. Hermano, si tú vienes de tal lugar, ¿dónde está la carta? ¿Quién es tu predicador? ¿Es la iglesia de Cristo? ¿Y cómo se llama? ¿Y cuántos miembros hay ahí? Hay que cuestionar la espiritualidad de cualquier persona que quiere ser miembro de la iglesia de Cristo y dice que son miembros en otro lugar, pero de repente no sabe los líderes, la posición espiritual o nada de ellos. Tenemos que tener conocimiento para ayudarlos, para que se puedan renovar, o para que se puedan levantar si están caídos. Y esa es la idea del Señor, que los soldados que están están cojeando caminen bien. Los soldados que están caídos, que se levanten para ser guerreros del Señor. ¿Cuándo lo saben? Dios está buscando, reclutando hombres valientes, hombres sin temor, siervas sin temor. Pablo era un hombre que se movía con diligencia, porque estos hombres valientes se movieron sin pensar. Iglesia, Hechos capítulo 20 y versículo 16. ¿Qué nos presenta? ¿Qué nos habla? Hechos capítulo 20, versículo 16. ¿Qué nos dice? Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso. Para no detenerse en Asia. Para no detenerse en Asia. Pues se apresuraba. ¿Cómo? Se caminaba lento. Se apresuraba. Lo pensaba. Se apresuraba. Se ponía a chatear en WhatsApp. Se apresuraba. Se apresuraba. Llamaba a Pedro para ver si lo podía ayudar a caminar. Se apresuraba. ¿Cómo? Se apresuraba. Y tú lo leíste mejor que yo. Se apresuraba Pablo. ¿Por qué se apresuraba? Él se apresuraba porque nosotros a veces no nos apresuramos para la cosa de Dios, pero sí para el trabajo. Hay alguien aquí que me está escuchando. Para trabajar sí. No, porque no miramos al hombre, pero no miramos de dónde vienen los deseos de Dios para que nosotros estemos a tiempo. Y yo estoy predicando de repente a esos cristianos en África que siempre están tarde. Yo sé que en Panamá no hay nadie que viene tarde. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Se apresuraba. ¿Por qué? Por estar el día de Pentecostés. Él tenía una meta. Él quería estar. ¿Cuánto queremos estar en la casa de Dios cuando se abre la puerta? ¿Cuánto se apresuran? ¿Cuánto realmente tienen eso en su corazón y preparan su ropa? Y se mentalizan espiritualmente.
porque vamos para la casa de Dios. ¿Cuándo lo saben? Oh, yo estudié tiempo, te digo lo que decía David acerca de la casa. Pues tengo que mover, hermano, porque yo también tengo que apresurarme, no puedo quedarme todo el año. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué más dice? Y después de posible en Jerusalén. Sí, en Jerusalén. Él quería estar, por eso que él se apresuraba. Iglesia, estos hombres se apresuraban, iglesia. Y debemos procurar. No, iglesia, cojear cuando se trata de las cosas de Dios. No pensarlo 2 o 3 veces para hacer las cosas como debemos hacerlo para Cristo. ¿Cuántos lo saben? Amén. Es importante, iglesia, que nuestra vida cumpla, que podamos cumplir con nuestras vidas lo que dice la palabra de Dios, apresurarnos para enderezar lo que anda un poquito chueco, enderezar lo que está un poquito virado y ordenar lo que está desordenado en nuestra vida. Apresurarnos porque no sabemos el tiempo. ¿Cuándo lo saben? No sabemos cuándo vendrá el maestro. Entonces, el Salmo 40 y versículo 8, David sonó la trompeta con su voz diciendo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando tienen dentro de ellos, en medio de su lengua, su corazón, la palabra de Dios, cuando meditan en lo que dice Dios, estos valientes no solo estuvieron cerca, suficientemente cerca de David para escuchar, porque a veces no escuchamos bien la voz de Dios. ¿Hay alguien aquí, iglesia? Dice Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 18. Mira lo que dice Jesús: toda potestad ¿no dice así? Amén. Toda potestad me es dada. ¿Dónde? En el cielo y la tierra. ¿Y qué dice el versículo? ¿Qué más dice? Por tanto, ir y hacer discípulos. Por tanto, ir. Mueve. Y no te quedes. Y por tanto, y yo tengo la autoridad. Mira quién está hablando. El rey del rey, no es David. Por tanto, y ¿quién tiene la potestad? Cristo. No solamente nos toca ir, porque Él es que habló. Y ellos fueron por todos lados del mundo, predicando el evangelio. Y por tanto, y entonces nosotros tenemos que urgir nuestras vidas con el deseo de nuestro rey. Urgir. Yo estoy hablando de una urgencia. Estar una forma de meternos dentro de los deseos de Dios y instantáneamente y actuando como Dios dice. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que usé en Colón, lo voy a usar aquí también, lo puedo usar. Eclesiastés capítulo 11 y versículo 4. Eclesiastés 11 y versículo 4. ¿Qué dice la Biblia? Eclesiastés 11, versículo 4. ¿Qué dice? Salomón dice, ¿qué dice? El que el viento observa, al que el viento observa, no sembrará. ¿Qué cosa? No sembrará. Porque está observando el viento. Nunca va a sembrar.
¿Qué más dice? Y el que mira las nubes. El que mira las nubes. No cegará. ¿No qué? Cegará. Yo manejo una bicicleta en Colón para ir al trabajo. A veces llueve, varón. En Colón, no sé si llueve acá. Pero si yo salgo y yo observo la lluvia y los vientos, nunca voy a ir al trabajo. Si llego y sigue lloviendo. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender Salomón? Nosotros no podemos medir o mirar o controlar el clima. Y no busquemos una situación perfecta para actuar a favor de Dios. El que el viento observa, ¿qué dice la Biblia? Y después tú quieres decir que te pagan si tú nunca, la quincena nada más viniste 2 días porque estaba viviendo. No hace nada. Y la carta va a estar alta ahora mismo. ¿Qué va a comprar? Con 2 días de pago. ¡Problema! Pues ahora, no, señor, ayúdame. Pero si ya te dio un trabajo. Hay alguien que me está escuchando. Entonces, iglesia, no podemos esperar el tiempo de actuar, el tiempo, iglesia, de mover en favor de Dios. Mira, cuando Jesús vio a Zaqueo, él no le dijo, mira, yo no quiero hablar por mí mismo. Hay una lección ahí, rápidamente. Lucas capítulo 19. Lucas 19. Yo me acuerdo que el hermano José en Colón predicó este mensaje poderoso, pero yo nada más te voy a dar un punto aquí. Lucas 19, versículos 5 y 6. Rápidamente, ¿qué dice? Versículos 5 y 6, ¿qué dice? Cuando Jesús llegó a aquel lugar. Ajá, cuando llegó a aquel lugar. Mirando hacia arriba. Mirando hacia arriba. Mirando hacia arriba. Y llegó a ese lugar, pero estaban mirando. Iglesia, no importa cuál lugar nosotros lleguemos en nuestra vida, siempre miremos hacia. Porque a veces llegamos a un lugar en nuestra vida que las cosas se ponen difíciles, pero mira hacia arriba. Colosenses 3, versículo 1 al 3, ¿verdad? Mira hacia arriba. Yo no puedo tocar eso porque yo también tengo que seguir. ¿Y qué más? Mirando hacia arriba, ¿qué le vio a Zaqueo? Le vio. Le vio. Y le dijo. Zaqueo. ¿Date qué? Date prisa. No, Zaqueo, coge tu tiempo. Date prisa. Zaqueo, piénsalo. Date prisa. Tú eres viejo y tú ¿qué te haces en un árbol? Zaqueo, coge tu tiempo y baja tranquilamente. No, le digo, Zaqueo, date prisa, porque las cosas de Dios se hacen en iglesia con diligencia. Date prisa, ven a Cristo con prisa. Hay alguien aquí, iglesia, y a veces nosotros queremos darnos prisa con las cosas que realmente nos pueden ayudar. ¿Te acuerdas? La medicina que nos daban cuando estábamos jóvenes, no había ninguna prisa para beber algo que no sabía bien. A veces, yo no sé si ustedes le dieron medicina cuando eran jóvenes, a veces había medicina que nos daban a nosotros cuando estábamos y lo pensábamos 20 veces y teníamos el vaso así, ¿ves? ¡Date prisa! No queríamos darnos una prisa, ¿qué? Porque no era Coca-Cola, porque no era. Las cosas que nos pueden ayudar, no tenemos prisa con eso, pero sí tenemos. Hay alguien aquí, iglesia, rápido para llevar cosas que no, a otra persona que no edifica, rápido para hacer las cosas que no le agrada a Dios, pero tenemos que darnos prisa para cumplir la voluntad de Dios. Date prisa, Zaqueo. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Rápidamente. Desciende. Desciende. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario que pose yo en tu casa. ¿Quién vive en su casa, iglesia? Esta es tu casa. También tienes otra casa donde tú moras y vive en tu casa. Pero si él vive en esta casa, entonces él va a vivir en la otra. ¿Cuántos lo saben? Amén. Pero primero tiene que vivir en esta, en la mente.
en la voluntad, en tu deseo. Tienes que, oh, yo quiero predicar, pero no me sale bien. La palabra de Dios muestra que Jesús le dijo a Zaqueo que se diera prisa. Y no solamente estos hombres fundieron su deseo y necesitamos urgir nuestra vida con los deseos de nuestro rey, porque Él es el rey de reyes, iglesia. Pero no solamente eso, tenemos que entender algo, iglesia, que Cristo siempre espera de nosotros que entreguemos y confiamos en Él completamente. Ellos confiaban en Dios, estos valientes. Por eso que ellos entregaban su vida en medio de un campamento lleno de enemigos. Y Lucas capítulo 14, versículo 25 al 27. Vamos a conseguir un poquito de Lucas. Lucas 14, versículo 25 al 27. ¿Qué dice? Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida. Ahí está, aún también nuestra propia vida. No puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a seguir a Cristo completamente, porque a veces tenemos que negarnos aún nuestros propios deseos, aún las cosas que nos gustan, o algunas cosas que nos gustan en este caminar y este andar para Cristo, tenemos que rechazarlo a veces para seguir a Cristo. Porque los deseos y los mandatos de Cristo, la voluntad de Dios tiene que ser primero. Por eso que Él explica y nos dice en Mateo 6, versículo 33, buscad primero el reino de Dios y la otra cosa serán añadidas. Vendrán, pero tú buscas primero lo que es espiritual. Tú buscas primero el gobierno de Cristo en tu vida. Es el que te gobierna. Solamente con Él hablar y escuchar su voz de la Biblia, tú quieres cumplir y correr como corrieron estos valientes. Solamente escuchar, porque dice la palabra de Dios: mis ovejas, ¿y qué? Y me siguen, aleluya, las ovejas. Pero si tú no quieres ser una oveja, es otra cosa. Pero si tú quieres ser una oveja, tú tienes que escuchar la voz del Señor y procurar tu salvación. En esta misma segunda de Pedro 1:15. Segunda de Pedro 1:15. ¿Qué dice? Segunda de Pedro 1:15. Porque habíamos leído segunda de Pedro 1:5, ahora 1:15. También yo procuraré con diligencia. Con diligencia. Que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Tener en memoria de estas cosas. Porque yo tengo que tener en memoria de las cosas que nos enseñan de la palabra de Dios. Yo no voy a nunca poder alcanzar el reino de los cielos si yo no tengo en memoria y pongo en acción lo que me dice Dios. ¿Por qué razón? Porque si yo quiero defender el evangelio del Señor y hablar de Cristo, yo tengo que tener en memoria lo que Cristo enseñó. Amén. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Rápidamente. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. ¿Qué dice? Además os declaro, hermanos, del evangelio que os he predicado, el cual también recibiste y el cual también perseveráis. Perseverar en eso. Por el cual, porque este es un deseo del Rey, que perseveremos en la palabra, en el evangelio. ¿Qué dice? Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra ahí está, memoria. Si retenéis la palabra, tenemos que retenerlo, iglesia. Pero muchos, apenas que salimos de la iglesia, y el predicador predicó. ¿Qué predicó? Espérate. Pero ¿cómo va la novela? La novela va así. No paramos. ¿Qué decía el periódico? El periódico decía así. ¿Qué tenía puesto la vecina o el vecino? El vecino tenía así.
Y la vecina tenía puesto así. ¿Pero qué predicó? Ponemos freno, así. No. Tener en memoria la palabra de Dios. ¿Qué más dice, hermano José? ¿Qué más dice? Retener la palabra que os he predicado. Soy salvo. Si no creísteis en vano. Ahí está. Si estos tres valientes rompen por el campamento de filisteos, después ellos llegan donde el lugar preciso, donde ellos tienen que hacer la labor, y se olvidan el propósito que llegaron. ¿Hay alguien aquí me está escuchando? Empiezan a ver las filisteas allá. En vez de buscar el agua, empiezan a mirarla. O se ponen callados ahora. ¿Por qué, hermanos, se ponen callados? Ayúdame. Si nos desviamos, porque el enemigo confunde las situaciones a veces y pone obstáculos para que nos desviemos del propósito de Dios en nuestra vida. Y en vez de buscar el agua en el pozo, nos estancamos y nos olvidamos el propósito o lo que pidió nuestro Dios. ¿Hay alguien aquí? Por eso que muchas veces tenemos en nuestras manos hacer lo que tenemos que hacer para Cristo y nos llegamos y nos olvidamos. O perdemos nuestro primer amor. Hermano, tenemos que retomar la batuta y el fuego que tenemos para Cristo como cuando fuimos bautizados. Retomarlo. Yo quiero darle algo porque no quiero ir para Colombia sin decirle todo lo que yo quiero darle algo para que mediten y puedan seguir el curso del camino de nuestro Dios. Procurar con diligencia, retenerlo es Dios, Pablo, ¿verdad? Dios Pedro. Pero a veces no mostramos el interés en la casa de Dios de hacer las cosas como Dios manda. No, a veces nos mantenemos distraídos por el enemigo, desviados por el enemigo, agobiados por nuestros problemas. Por dice la palabra de Dios, 2 Pedro 1:10. Ahora vamos para el 10, versículo 10. Habíamos leído el 5, leímos el 15, vamos a retroceder al 10. 2 Pedro 1:10, ¿qué dice? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme. ¿Qué cosa? Vuestra vocación y elección. Hacer firme nuestra vocación y elección. Procurarlo. Nuestra salvación debe ser importante. ¿Cuándo lo sabe? Trabajar por esa salvación para recibir esa corona de vida. ¿Y qué más dice? Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Y esa palabra caer ahí, jamás, en el griego significa apartarse. No es que de repente no vamos a tropezar, pero tenemos que reconocer algo. Dios no va a permitir dentro de este caminar si nosotros dentro de esa gracia cometemos un error. Podemos regresar si realmente reconocemos nuestra condición delante de Él y nos humillamos. A veces el problema con nosotros, humillarnos y reconocer que hemos fallado, o de pedir perdón, o de pedir disculpas. Tenemos que ser valientes. Belén pertenecía a Israel y los filisteos habían tomado a Belén por sí ellos mismos. Ellos acampaban en Belén, pero ya Belén era de Israel. Lo que Dios nos ha dado, no deje que el enemigo te lo robe.
ya es tuyo. ¿Cuándo lo sabe? La paz te pertenece a ti y a nosotros. Y a veces el enemigo quiere robar, ve y quítaselo. Cuando las situaciones se presentan, iglesia, en nuestra vida, que nos quieren perturbar, deja que Jesús le hable a tu tormenta. No pelees por ti mismo. No, yo no sé con quién acá hablando. Ella va a ver. No. Deja todo en la mano de Dios. Amén. Ser valiente es reconocer, porque ser valiente y esforzarte es reconocer quién realmente está hablando. Y cuando el rey habla, nosotros tenemos que escuchar. Y cuando Dios habla, nosotros tenemos que escuchar. Esos valientes escucharon la voz de David, que era su rey. ¿Cuántos escuchamos la voz de nuestro Dios o la voz de Cristo que nos habla? ¿Cuándo lo saben? Cuando Él habla, cómo Él enseñaba a la iglesia con toda autoridad. Y la gente se maravillaba cuando Cristo enseñaba. ¿Cuándo lo saben? Amén. Poderoso. Yo le voy a dejar con un solo hombre. Yo me acuerdo de un hombre. Si miramos en ese mismo capítulo, 2 de Samuel, capítulo 23, sube un poquito, donde dice, había un hombre que se llamaba Sama. En ese mismo capítulo 23, había otro que estaba peleando, uno de los valientes de David, que peleó tanto con la espada, que la espada se quedó en sus manos. Cuando las palabras quedan en sus manos, iglesia, de tanto tenerlo ahí y leerlo. Se quedó en sus manos. Y dice la Biblia, habla de Sama. ¿Qué dice el hermano José? 2 de Samuel 23, versículo ¿qué? 11, versículo 11. Ajá, ¿qué dice? Después de ese fue Sama, hijo de Ararí. Ajá. Los filisteos se habían reunido en la Leí. Ajá, siempre venían los filisteos. Iglesia, no importa, iglesia, quién venga contra nosotros. Recuérdense, cuando Dios está a favor de nosotros, no hay nadie que pueda prosperar contra los siervos del Señor. ¿Cuándo lo saben? Tú tienes que nada más confiar en Dios. Por eso que Isaías 54, versículo 17, dice que ninguna arma forjada prosperará contra mí. Ajá, ¿y qué dice la Biblia? ¿Qué más dice? Donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Ajá, lleno de lentejas, comida de alimento. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Hay muchos que huyen, iglesia, cuando estamos firmes. Cuando vienen los problemas, a veces nosotros huimos, le corremos. Pero hay unos que no les gusta la palabra de Dios y huyen y van al mundo. Y no saben que en el mundo es peor todavía. Porque nadie te va a decirte en el mundo que Cristo te ama, que Cristo tiene un camino hermoso, que la salvación, Él quiere salvar tu vida, en mostrarte la diferencia, ¿verdad? Ellos no te van a decir, no, tú sabes lo que te van a decir en el mundo, chupa y olvida. Ellos lo van a decir, vamos a beber y olvidar. Y cuando tú ves, es cuando más te acuerdas. Más problemas todavía, porque después quedas sin plata. Y yo te puedo decir ahí, pero no tomo posición. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué más dice? Él entonces se paró en medio de aquel terreno. Ajá, en medio del terreno. Y lo defendió. ¿Y qué hizo? Lo defendió. ¿Cuántos se atreven a pararse firme y defender lo de Dios? Amén. Y lo defendió cuando todo el mundo huyó. Dios contigo es la mayoría, iglesia. Amén. Quiero que el diablo sepa que Dios está con ustedes. Defendemos la palabra, defendemos el evangelio, defendemos esta batalla y sigamos adelante. Si tú no eres miembro de la iglesia de Cristo, tú no tienes realmente la protección divina para defender nada. Entonces, porque Él es el que pelea por nosotros. Éxodo 14, versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, ¿cómo podemos venir a Cristo? Oír el evangelio, creerlo, arrepentirnos, confesar su nombre y ser bautizados.
bautizo te pone como una nueva criatura en la familia de Cristo. Y es miembro de la iglesia del Señor, como dice la palabra de Dios. Tú no quieres ser miembro, si no eres miembro, tú puedes ser y cumplir con los deseos del rey, entregando tu vida, como estos hombres estaban dispuestos a entregar su vida por su rey. Tenemos que estar dispuestos a tener esa vida entregada como estos hombres para cumplir lo que dice nuestro Dios. Que lo siga bendiciendo. Amén.